Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Esta semana, el día es Mayeli, la semana número 9, el tema es razones trigonométricas de ángulos múltiplos, ¿sí? Comencemos con lo siguiente. Buenos días, Milagritos. Dice así. Aquí hay se podría decir una demostración, ¿no? Usando ángulos agudos del seno del triple. ¿Está bien? En este caso, usando las áreas, ¿no? El contenido de la clase del día de hoy es las razones trigonométricas del ángulo doble, razones trigonométricas del ángulo mitad, las razones trigonométricas del ángulo triple y las identidades especiales. ¿Bien? El objetivo de la clase es que al finalizar usted sepa identificar y aplicar correctamente las razones trigonométricas de ángulos múltiplos en los ejercicios y en las diversas situaciones que se nos presenten en la vida cotidiana, obviamente. Bien, vamos a comenzar primero en mencionar qué es un ángulo múltiplo. ¿Está bien? Mire, voy a tener lo siguiente. A ver, un ángulo múltiplo es aquel ángulo que tiene esta forma, que tiene la forma n por k, donde k es un número natural. Eso quiere decir que este ángulo θ puede ser los siguientes valores. Bueno, el 1 no lo voy a colocar, entonces voy a colocar lo siguiente. Este θ puede tomar los valores 2 alfa, 3 alfa, puede ser 4 alfa, y así sucesivamente. El día de hoy nosotros nos vamos a detener exclusivamente en las razones para el doble del ángulo y del triple del ángulo. El resto de los demás múltiplos que están acá, yo puedo deducirlas todas ellas a partir de estas dos. ¿Está bien? No hay ningún problema, se deducen a partir de esas dos. Muy bien. Entonces, mi objetivo es dedicarme. ¿Qué sucede con las razones cuando el ángulo es el doble o cuando el ángulo es el triple? Entonces voy a comenzar primero con las razones trigonométricas del ángulo doble. Por ejemplo, el seno del doble de alfa es igual 2 veces seno por coseno de alfa. Coseno del doble, eso es igual coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Tangente del doble de alfa, eso es igual 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Para que la identidad se cumpla, el denominador debe ser diferente de 0. Estas de acá son las identidades para el ángulo doble. Obviamente, si alguien me pregunta, profesor, ¿y cómo yo deduzco o encuentro este tipo? Si en caso que alguien esté interesado, bueno, les voy a decir a usted que use lo siguiente. Por ejemplo, mire, si usted dice así, seno de 2 alfa, ¿cómo lo encuentro, profesor? Ya, use el ángulo compuesto. Esto es seno, y en lugar de escribir doble de alfa, voy a escribir alfa más alfa. Lo expreso así. De aquí uso la identidad de las razones trigonométricas del ángulo compuesto, y eso sería así. Seno de alfa por coseno de alfa más coseno de alfa por el seno de alfa. Listo. Claramente estos dos términos son iguales y acá sería igual 2 veces seno de alfa por el coseno de alfa. Ahí está. ¿No? Si desean cómo se deduce. De aquí se aparecen el coseno y la tangente. Ahora, si alguien tiene una pregunta o curiosidad y me dice, profesor, pero ¿qué pasa con las demás razones? Por ejemplo, ¿qué pasa con la secante del doble? Ya. ¿Qué pasaría con la secante del doble de alfa? Si alguien me dice, ¿cómo encuentro esa secante? Yo le diría lo siguiente. Ya. Para eso, joven, use la identidad o la propiedad recíproca, que me decía, secante del doble era igual a 1 sobre coseno del doble. Listo.
¿Está bien? Eso se podría hacer. Análogamente se puede hacer para la cosecante y análogamente se puede hacer para la cotangente. Ahora, a partir de estas dos, de este tipo de acá, a partir de la segunda propiedad, a partir de él, se van a deducir las fórmulas de degradación. ¿Ya? Fórmula de degradación del ángulo doble. Esta fórmula se deduce a partir de esta identidad. Y decimos así, por ejemplo, 2 seno al cuadrado de alfa, ese es igual a 1 menos coseno del doble. 2 coseno al cuadrado de alfa, ese es igual 1 más coseno del doble. Ahora, entonces yo digo acá lo siguiente. ¿Por qué se le llama fórmula de degradación? Porque yo voy a degradar. Miren la expresión. Esta expresión es una expresión cuadrática. Entonces voy a degradar el exponente cuadrático a una expresión que tiene solamente término lineal. O sea, mejor dicho, tiene exponente de grado 1. ¿Ya? De una cuadrática se degrada a un término de grado 1. De una cuadrática lo degrado a un término de grado 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más se puede observar? Acá yo puedo observar lo siguiente. Miren, aquí voy a observar esto de aquí. Acá voy a colocar una forma de expresar el coseno del doble. El coseno del doble de alfa en ambos casos se puede expresar de la siguiente manera. Mire, en el primer término yo lo puedo expresar así. En el segundo término lo voy a expresar así. A ver, voy a expresar así. De la primera ecuación tendría, mejor dicho, de la primera propiedad se tendría el siguiente. Coseno del doble, eso se escribiría de esta manera. 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. De la segunda fórmula de degradación se obtiene coseno del doble, eso es 2 veces coseno al cuadrado de alfa menos 1. ¿Está bien? Ahí está. Estas dos fórmulas se deducen a partir de la segunda ecuación y usando las identidades pitagóricas, ¿no? Si usted desea, acá tiene también la demostración de las dos primeras, de la primera. Muy bien, pueden tomar una captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? ¿Algo que no se entienda? ¿Mm? ¿O está todo claro? A ver, ¿qué me pueden decir acá? ¿Mm? ¿Se entendió la primera parte o quieren alguna o tienen alguna duda? ¿Todo claro? Gracias, Milagritos. Gracias, Piero. Entonces vamos a pasar ahora a las razones trigonométricas del ángulo mitad. Voy a borrar esta parte y digo así. Razones trigonométricas del ángulo mitad. Voy a colocar acá las tres razones. Seno de alfa medios, ese es igual, más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Coseno de alfa medios, eso es más menos de la raíz cuadrada, 1 más coseno de alfa sobre 2. Tangente de alfa medios, ese es igual más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Para que la identidad se cumpla, el denominador debe de ser diferente de 0. Ahora, para determinar este signo, si es positivo o negativo, lo que yo tengo que determinar primero es de acuerdo al cuadrante al cual pertenece alfa medios. Ejemplo, o mejor dicho, ¿cómo determinamos eso de ahí? Por ejemplo, si yo tuviera un ángulo alfa medios, por ejemplo, si yo tuviera un ángulo alfa medios, que estaría en este cuadrante, por ejemplo acá, que estaría entre pi y 3 pi medios. Y me dicen a mí, ¿cuánto es el coseno de alfa medios? El coseno de alfa medios. ¿Usted qué es lo que va a hacer primero? Lo primero que tiene que determinar es a qué cuadrante pertenece este tipo de acá.
Y si usted observa con detenimiento, a ver, pregunta para usted, ¿a qué cuadrante pertenece el alfa medios? Si está entre pi y 3 pi medios, quiere decir que el alfa medios pertenece al tercer cuadrante. Ahora, después de determinar a qué cuadrante pertenece el alfa medios, pregúntese usted, ¿el coseno en el tercer cuadrante cómo es? ¿Positivo o negativo? Entonces, coseno en el tercer cuadrante, este tipo es negativo. Entonces, ahora aquí va a colocar el signo. ¿Qué signo va a ir acá? El signo negativo. Aquí voy a colocar el valor de la expresión, la raíz cuadrada. Si fuera coseno, esto es 1 más coseno de alfa sobre 2. Así se determina ese signo que está ahí. ¿Está bien? Ahora, ahora voy a avanzar con las identidades especiales. Y dice así, identidad especial. Estas identidades especiales siempre me relacionan a la cotangente y la tangente, ¿ya? Eso lo voy a recalcar acá. Estas identidades especiales me relacionan siempre a la cotangente de un ángulo alfa y la tangente de un ángulo alfa. Siempre se relacionan con estas dos. ¿Ya? A ver, veamos estas identidades. La primera me dice la suma de las tangentes y la cotangente más la tangente, eso es 2 veces coseno del doble del ángulo de alfa. La diferencia entre cotangente de alfa menos tangente de alfa, eso es 2 cotangente del doble de alfa. Entonces, estas son las dos principales identidades. Las dos principales identidades especiales, ¿ya? La cotangente más la tangente y la cotangente menos cotangente. Ahora, como usted puede observar, de estas dos identidades, yo obtengo un sistema de ecuaciones. De estas dos identidades, se obtiene claramente un pequeño sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones se va a obtener lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted sumase estas ecuaciones? Por ejemplo, si lo suma, si se suma estas dos, se obtendría esta ecuación. Se cancela tangente y obtienes cotangente de alfa es igual cosecante del doble más cotangente del doble. Pero si usted resta estas ecuaciones, se cancelaría cotangente y obtendrías tangente de alfa igual cosecante del doble menos cotangente del doble. ¿Sí? Entonces, a partir de estas dos, se deducen el tercero y el cuarto. Pueden tomar la captura de pantalla. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte antes de ingresar a las razones trigonométricas del ángulo triple? ¿Alguna pregunta aquí? ¿O está todo claro? Las demostraciones para estas dos primeras se usan, puede usar usted identidad por cociente y ángulo doble. ¿Ya? Entonces se demuestra así, esa parte de ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro esta parte de acá o prefieren alguna o tienen alguna duda? ¿Mm? ¿Está claro? Muy bien. Pasemos al siguiente punto que vendría a ser lo siguiente. A ver, vamos a borrar. Ahora vamos a trabajar con lo que son ángulos triples, las razones trigonométricas de ángulo triple. Dice así, razones trigonométricas del ángulo triple. Seno del triple de alfa
es igual a 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa. Coseno del triple de alfa, eso es igual 4 veces el coseno del triple de alfa menos 3 coseno de alfa. Y por último, tangente del triple, eso de ahí es igual a 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de alfa. Para que la identidad se cumpla, el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Está bien? Ahora, de estas razones del ángulo triple, siempre usted debe tener en cuenta una cosa. Cuando yo vea al seno y al coseno elevado al cuadrado, yo tengo tres alternativas: factorizar, identidades pitagóricas o fórmulas de degradación, que se resume a ángulos dobles. Si yo veo expresiones seno y coseno al cubo, voy a pensar en dos cosas: factorización y ángulo triple. Por lo general, puedo pensar en esas alternativas. ¿Está bien? Siempre el ángulo triple se relacionan con las cúbicas. Cuando vea cúbicas, ángulo triple. Y viceversa. Fórmula de degradación del ángulo triple. Por ejemplo, estas fórmulas se deducen al despejar la expresión cúbica de las tres identidades principales. Por ejemplo, seno al cubo de alfa, 3 seno de alfa menos seno del triple sobre 4. Coseno al cubo de alfa, 3 coseno de alfa más coseno del triple sobre 4. Tangente del triple de alfa, ese es igual 3 tangente de alfa menos tangente del triple de alfa por 1 menos 3 tangente al cuadrado de alfa. Ahora, mire aquí. Como su nombre dice, fórmulas de degradación. Se deducieron de la parte de arriba, de las partes iniciales, tan solo despejando. ¿Qué se obtiene aquí? Aquí se obtiene claramente al degradar una expresión cúbica a una expresión de grado 1. Expresión cúbica y expresión de grado 1. Por eso se le llaman fórmulas de degradación. Ahora, identidad auxiliar. Estas dos primeras identidades del seno del triple, estas dos diré, tienen una equivalencia, uno parecido a ellos, y son las siguientes. Seno del triple de alfa, eso es seno de alfa por 2 veces coseno del doble más 1. Coseno del triple de alfa, eso es igual coseno de alfa por 2 veces coseno del doble menos 1. Ahora, ¿por qué yo hago esta identidad auxiliar? Lo que pasa aquí es que en esta identidad del triple ya no aparecen las cúbicas. Al quitarle yo la cúbica, en este caso aparecen algo interesante. ¿Qué cosa aparece? Ángulo triple, ángulo simple y el ángulo doble. Están las tres características, mejor dicho, los tres ángulos: un ángulo simple, su doble y su triple. ¿Está bien? Ahí es donde aparecen eso de ahí. La utilización de estas dos identidades auxiliares y las principales es dependiendo del ejercicio. Ya usted vea cómo usar eso en los ejercicios. ¿Está bien? Un pequeño ejemplo, por ejemplo, podemos decir así: coseno de 45 sobre coseno de 15, ¿a qué es igual este tipo? Observe primero los ángulos y usted observa que 45 se escribe como 3 por 15. Eso quiere decir que 45 es el triple de 15. Use la identidad auxiliar, este 3 coseno del triple de 15, eso es coseno de 15 por 2 coseno del doble de 15 menos 1. Ahora cancele o simplifique coseno de 15 y le va a quedar solamente 2 veces coseno de 30 menos 1. Pero como coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, por este 2 quedaría raíz de 3 menos 1. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla
Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar. ¿Preguntas? ¿Está todo claro aquí? Antes de empezar con los ejercicios, quisiera saber si todo está claro. Si tienen alguna pregunta, duda con respecto a las propiedades, lo pueden realizar. ¿Preguntas? ¿Está claro todo entonces? Vamos a ver cuál fue la última. Ah, ese fue el que- ¿Está todo claro? Muy bien. Antes de empezar con los ejercicios de esta semana, quiero nuevamente enfatizar el hecho de que la idea de resolver los problemas es el uso correcto de las propiedades. Cómo usar estas propiedades de manera orgánica, como dicen, ¿no? De manera natural. ¿Ya? Muy bien, comencemos aquí ahora con el problema número 1. En vista de que no hay preguntas, problema número 1 me dice lo siguiente. A ver, dice así. Determine el valor 6 seno de 18 por seno de 54. ¿Cuánto le sale el problema número 1? Vamos a ver. Yo digo así, sea m 6 seno de 18 por el seno de 54. Yo quiero relacionar este tipo. ¿Cómo puedo reducir este valor de acá? A ver, mire. Lo primero que usted tiene que hacer es ver qué relación tienen los ángulos. Si encuentra alguna relación, sería un buen punto para empezar a resolver el problema. En este caso yo tengo así, el 54 y el 18. Este 54 es el triple de 18. Entonces uno pensaría usar ángulo triple, una primera opción. ¿Sí? Pero el problema del ángulo triple es que usa cúbicas y no me gustaría en cierta manera usar ese tipo de ahí. ¿Ya? Una opción sería el ángulo triple. ¿Ya? La otra opción sería lo siguiente. Si no quieres usar ángulo triple, puedes usar corrazones. Por ejemplo, la corrazón de seno, coseno. Complemento de 54, 36. Ahora observe, el 36 es el doble de 18. Entonces, ahí es mucho más amigable. Este 36 es el doble de 18. Entonces voy a colocar acá 3, acá sería 2 veces seno de 18. Entonces, mire, como este es el doble, aquí hago el siguiente artificio. Le multiplico aquí coseno de 18 y lo divido entre coseno de 18. La pregunta es, ¿quién es este tipo que acabo yo de reconstruir? ¿Quién es este tipo de aquí? Como usted puede observar, 2 seno de 18 por coseno de 18, eso es seno de 36. Ahora me queda coseno de 36. Como acá aparece el producto seno por coseno de un mismo ángulo, entonces este tipo de acá me hace recordar al ángulo doble. Entonces, para poder usar el ángulo doble, lo que voy a hacer acá es multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2. Y quedaría así. Por 2 arriba, por 2 abajo. Listo. Ahora, en la parte de arriba tengo 2 seno de 36, coseno de 36. Eso es igual, esto de acá sería seno de 72. Por el 3 quedaría 3 seno de 72. Ahora, como 18 y 72 son complementarios, uso las corrazones. Corrazón de coseno, seno, complemento de 18, 72. Ahora cancelo este tipo, mi problema se acabó. Él y él se cancela, por lo tanto, m vale 3 medios. Ahí está. Alternativa, la letra D. Pueden tomar captura de pantalla
Y vamos a pasar al problema número 2. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a... Problema número 2, ¿ya? Vamos a pasar al problema número 2. Ah, ya, ok, muchísimas gracias. No hay ninguna pregunta, en vista de que no hay preguntas. Problema número 2. En el problema número 2 me dice lo siguiente. La empresa, una de las chacras de la empresa Vinos Perú, por ejemplo, este de acá es una de sus chacras. Lo voy a escribir de esta manera, así. Ya. Este terrenito, esta chacra que está aquí, me dicen, es medido de dos formas. La primera forma lo hace por el GPS y la segunda forma lo hace por medio de un teodolito. Estos dos instrumentos miden el área del terreno. El primer área le voy a llamar ASU1. Esta es la primera medida, disculpe. Y la medida con el teodolito le voy a llamar A2. Estas dos medidas se refieren a dicho terreno. Pregunta para usted. ¿Cuál es la relación entre A1 y A2? Si son las medidas del área del terreno o la chacrita. Estos dos valores, ¿cómo deberían de ser? Gracias, Milagritos. Ya, obviamente, gracias, Pierito. Estos son iguales. Ah, ya. Pero ¿quién era A1? A1 es la medida o la medida usada por el GPS. Eso sería K secante de 80. Este tipo es el A1, el área 1. ¿Y quién es el área 2? El área 2 es obtenido por la medida del teodolito. Eso quiere decir que ese sería el segundo valor. O sea, sería este tipo de acá. Ahora les voy a decir lo siguiente. Mire, para mi comodidad, si usted desea, lo puede hacerlo así, tal como está. No hay ningún problema. Pero para mi comodidad, yo trato de resolver los problemas cuando son ángulos agudos, tratar de resolverlo con ángulos pequeños, ¿ya? No con grandes. Estos son ángulos muy grandes. Entonces, cuando yo veo ángulos agudos, numéricamente, así como está, y son grandes, o sea que se aproximen a 90 en ese aspecto de grandes, lo que yo uso son las corrazones. Por ejemplo, esta fracción de acá, yo digo lo siguiente, seno de 50, corrazón de seno, coseno, complemento de 50, 40. Corrazón de coseno, seno, complemento de 80, 10. Corrazón de la cosecante, secante, complemento de 80, 10. Corrazón de la cosecante, secante, complemento de 70, 20. Entonces, estos dos valores son iguales. Eso quiere decir que este tipo era A2, el área 2. Ya que estos dos son iguales, a él le voy a llamar A2. Listo. Entonces me quedaría así. Acá me quedo con K secante de 80. Ahora voy a desaparecer esta fracción y lo voy a colocar así. Seno de 10, acá está seno de 10. 1 sobre secante de 10, eso es coseno de 10. 1 sobre secante de 20, eso es coseno de 20. Este coseno de 40 lo voy a colocar aquí.
Ahora les voy a hacer una pregunta. Este tipo de acá, seno de 10 por coseno de 10, me hace recordar a quién. Esto me hace recordar al ángulo doble. Pero para que sea el ángulo doble, ¿qué necesito yo? Multiplícalo por 2 aquí. Entonces, por 2 aquí, por 2 aquí. ¿Qué es lo que yo obtengo? 2K secante de 80 es igual. 2 seno de 10 por coseno de 10, seno de 20. Y ahora todo lo que le acompaña, coseno de 20, coseno de 40. Ahora, segundo punto. Nuevamente me vuelve a aparecer seno de 20, coseno de 20. Me hace volver a recordar nuevamente el ángulo doble. Entonces, por 2 y por 2. Le multiplico aquí por 2 y acá le multiplico por 2. ¿Qué es lo que obtengo? Acá obtendría 4K secante de 80. Dos veces seno por coseno, ángulo doble sería seno de 40 por el coseno de 40. Nuevamente aparece seno por coseno. Entonces aquí le multiplico por 2 y aquí le multiplico por 2. Pregunta para usted. 2 seno de 40 por coseno de 40. ¿Quién es este tipo de acá? Nuevamente, por el ángulo doble, esto es seno del doble, que sería seno de 80. Ahora, este tipo de acá, secante de 80, ¿por quién lo puedo escribir? Esta secante de 80, esto es 1 sobre coseno de 80. Ahora, ¿qué les parece si este coseno lo paso a multiplicar al otro lado? Y obtengo lo siguiente. 8K igual seno de 80 por coseno de 80. Nuevamente, pensemos aquí en el ángulo doble. Multiplico por 2 aquí y por 2 aquí. Entonces obtengo 16K es igual. Ahora, en lugar de aplicar el ángulo doble, voy a usar las corrazones. Ya le expliqué al inicio, a mí no me gusta trabajar con ángulos grandes. Entonces, este tipo lo escribo así, dos veces. Corrazón de coseno, seno. Complemento de 80, 10. Corrazón de seno, coseno. Complemento de 80, 10. Y este tipo sí lo conozco. ¿Quién es este tipo de acá? Dos veces seno de 10, coseno de 10. Este tipo es seno de 20. Por lo tanto, 16K es igual a seno de 20, alternativa la letra C. Pueden tomar la captura de pantalla. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Está claro el problema número 2? ¿O tienen alguna duda o algún comentario que desean hacer? Algo que no se haya entendido, por favor, pregunten, ¿sí? No se queden con las dudas. Si falta algo, por favor. ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a avanzar al problema número 3. Voy a borrar. Problema 3 me dice lo siguiente. Dice así. La tangente de teta es la única solución real de la ecuación cuadrática. Yo tengo acá la ecuación cuadrática. Mire, lo voy a escribir acá. Se tiene esta ecuación cuadrática. X al cuadrado más AX más B igual a 0. Tengo esta ecuación cuadrática, así. ¿Sí? Entonces se tenía lo siguiente, ¿no? Por un teorema de álgebra se tenía de que la suma de las raíces de esta ecuación y el producto de estas ecuaciones se calculaban de la siguiente manera. A ver, lo voy a colocar así, ¿eh? La suma de las raíces y el producto de la raíz.
Para esta ecuación, la suma de las raíces serían menos a. Mientras que el producto de las raíces sería b, el coeficiente b. Entonces, como tangente de teta es la única solución, eso quiere decir que esta expresión cuadrática tiene dos raíces y esas raíces son iguales. La suma de esas dos sería 2 tangente de teta y debería ser igual a menos a. El producto de esas dos raíces, como son las mismas, tangente por tangente sería tangente al cuadrado de teta y ese sería el valor de b. Ahora, nosotros queremos hallar ¿qué cosa? Tangente del doble. Tangente del doble es 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta. Ahora, reemplace los valores que obtení en la parte de arriba. Entonces se tiene, en lugar de escribir 2 tangente de teta, voy a escribir menos a. En lugar de escribir 1 menos tangente al cuadrado de teta, voy a escribir 1 menos b. Este 1 menos b lo voy a pasar a multiplicar y obtendría esto de acá. 1 menos b por la tangente del doble, eso es igual a menos a. Ahora, por lo tanto, multiplico esta expresión por el símbolo negativo y se obtiene que b menos 1 por la tangente del doble, eso vale a. Alternativa, curiosamente, la letra a. Muy bien, pueden tomar la captura de pantalla y vamos a pasar por el problema número 4. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a pasar al problema número 4. Ya. Problema número 4 me dice lo siguiente. A ver, dice así. Dice, una empresa mercantil debe transportar cierta cantidad de contenedores en E9 secante al cuadrado de 2 teta camiones, para lo cual alquila cada camión a 245 soles. Si se cumple esta condición de aquí, se cumple esta condición, ¿cuánto es el costo total por el alquiler de camiones? A ver, ¿qué nos piden a nosotros? A nosotros nos piden encontrar el costo total. El costo total. ¿Cómo se calcula ese costo? El costo total es igual el precio de cada camión multiplicado por la cantidad de camiones. Que en este caso, a ver, lo voy a colocar así, la cantidad de camiones. Eso es lo que me piden calcular. ¿Y cómo calculo la cantidad de camiones? Para calcular la cantidad de camiones solamente necesito encontrar este valor. 9 secante al cuadrado de 2 teta. Muy bien. Vamos a ver en la expresión que a mí me dan. A mí me dan secante al cuadrado más 3 tangente de teta igual a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? A ver, miren. En la expresión de acá arriba, en la condición que me dan, esta secante al cuadrado, yo lo puedo cambiar por una identidad. ¿Por qué identidad lo puedo cambiar esta secante al cuadrado? Esta secante al cuadrado por la identidad pitagórica lo voy a cambiar de esta manera. Secante al cuadrado, eso es 1 más tangente al cuadrado de teta. Eso es usar la identidad pitagórica. Entonces, esta expresión me quedaría de la siguiente manera. Acá quedaría tangente al cuadrado más 3 tangente de teta. Este 1 pasa a restar y sería igual a 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tengo acá?
Ahora miren, este 3 tangente de teta lo voy a colocar aquí. Yo quiero que usted observe, acá sería 3 tangente de teta. Y este tangente al cuadrado lo voy a pasar al otro lado. Acá me quedaría 1 menos tangente al cuadrado de teta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que voy a hacer es esto de aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, este 3 lo voy a pasar a dividir. ¿Ya? Acá arriba me va a quedar la tangente solito. El 3 lo paso a dividir. Acá quedaría 3. 1 menos tangente al cuadrado lo paso a dividir y quedaría así. 1 menos tangente al cuadrado de teta. Y acá me va a quedar 1. Pregunta para usted. ¿Quién es este tipo? ¿A quién le hace recordar este tipo de acá? Tangente de teta entre 1 menos tangente al cuadrado de teta. ¿A quién le hace recordar eso a usted? A ver, ¿en qué piensa usted cuando ve tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta? ¿Mm? ¿Quién sería este tipo? Este tipo que está acá me hace recordar a la tangente del doble. Pero para que sea la tangente del doble, aquí le falta un numerito. ¿Qué número le falta? Le falta el valor de 2. Entonces multiplico, gracias Piero, por 2 y por 2. Tendría 2 veces tangente de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta, y eso es igual a 2 tercios. Este tipo se conoce, esta es la tangente del doble. Entonces, tangente del doble de teta es igual a 2 tercios. Pero a mí, ¿qué me piden? Como a mí me están pidiendo 9 secantes del doble de teta, como me piden este tipo, secante al cuadrado de 2 teta, ¿quién es este tipo de acá? Esta secante al cuadrado de 2 teta, usando la identidad pitagórica, eso es tangente al cuadrado de 2 teta más 1. Pero por hipótesis, este tipo se conoce. Si la tangente del doble es 2 tercios, la tangente al cuadrado del doble, esto es 4 novenos. ¿Ya? Este tipo de acá es 4 novenos. 4 novenos más 1, eso es 13 novenos. Ahora, la cantidad de camiones es 9 veces la secante al cuadrado, la secante al cuadrado 9 veces la secante al cuadrado del doble de teta. ¿Cuánto vale este tipo? La secante al cuadrado, 13 novenos. Esto es 13 novenos. ¿Cuánto vale esa cantidad? Esa cantidad sería 13. Entonces la cantidad de camiones es de 13. Luego, en asterisco, así, en asterisco, el costo total, que es igual a 245 por la cantidad de camiones en soles, sería igual a 245 por 13. Por lo tanto, el costo total del alquiler por los 13 camiones sería 3.185 nuevos soles, alternativa la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar. ¿Preguntas sobre este ejercicio de aquí? ¿O tienen alguna duda o algún comentario que deseen hacer? Por favor, lo pueden realizar, ¿ya? Si tienen dudas, por favor, pregunten. ¿Todo entendible? Gracias, Piero. Muy bien. Antes de irnos al receso, voy a resolver el problema número 5, ¿ya? Voy a borrar esta parte
Y pasemos al problema número 5. Espero que hayan tomado la captura de pantalla. Ya. Problema número 5 me dice lo siguiente. Me dice así. Problema 5 dice, en la figura se representan el instante en que una grúa municipal remolca un automóvil. Si el radio es igual a 20 centímetros y ocurre esta condición, ¿a qué altura se encuentra el punto A con respecto al suelo? Mire, acá está el punto A. Yo quiero saber a qué altura se encuentra con respecto al suelo. Entonces, aquí voy a colocar el valor de P. Mi objetivo es conocer la distancia del punto A hacia el punto P, la distancia o la longitud de este segmentito. Para encontrar esa longitud, yo necesito conocer esta distancia de acá. A esta distancia yo le voy a llamar A. También necesito conocer esta distancia, desde el punto B hacia el punto M. A esa distancia que está ahí le voy a decir B metros. Y por último, necesito conocer esta distancia de acá, que lo voy a pintar de verde. Esta distancia de acá. ¿Cuánto vale esa distancia? Esa es la pregunta. ¿Cuánto valdría esa distancia? Bien, mire, voy a dibujar acá la ruedita. Acá está la ruedita. Esta es la rueda. Aquí está el piso. Aquí está el punto O. Y acá va a estar el punto Q. ¿Ya? Este es el punto Q. Donde aquí voy a trazar esta alturita de acá. Que lo voy a pintar de verde. No, de verde no. De este amarillo. Acá está. Esta distancia del color amarillo, bueno, no creo que no se nota, creo, vamos a cambiar mejor. ¿Cuál podría ser? A ver, a ver, a ver. Este azulito. Esta distancia de aquí. Esta distancia que sería justamente esta distancia de acá. Este es 90 y esta distancia es R. R vale 20 centímetros. R es igual a 20 centímetros. Pero si lo conviertes a metros, este de acá sería 0,2. Este es equivalente a 0,2 metros. Entonces, esta longitud vale 0,2. Listo. El radio en metros es 0,2. Esta es la ruedita que se ve aquí. Eso quiere decir que esta distancia es 0,2. Eso quiere decir que la altura, a nosotros nos piden hallar la altura del punto A, la altura a la que se encuentra el punto A sería la suma de las tres longitudes. Sería la suma de A más B más 0,2 metros. Eso es lo que yo quiero hallar acá. Es la suma de estos tres longitudes. ¿No? Ahí está. Ahora, si yo quiero hallar esas longitudes, ¿qué es lo que yo tengo que hallar? A ver, mire. Se observa acá, si yo quiero hallar el valor de A, entonces me fijo en este triangulito rectángulo, acá. En este triangulito rectángulo me voy a fijar. Y en este triángulo, ¿qué cosa aparece? Acá está el ángulo de 4 de alfa y tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Entonces, aquí necesito conocer tangente de 4 de alfa. Además, en el triángulo de abajo, en este triángulo de aquí, en el pequeñito que está acá,
Yo quiero hallar el valor de B y conozco el cateto adyacente. El opuesto necesito y conozco el adyacente. Necesito conocer tangente del doble, ¿ya? De aquí arriba necesito conocer tangente de 4 alfa, mientras que en la parte de abajo necesito conocer tangente del doble de alfa. Vamos a ver cómo consigo esos dos valores, ¿ya? Sería así. De la primera hipótesis, de la primera condición, mejor dicho, de la condición, 8 seno de alfa más secante de alfa igual a 2 coseno de alfa. Esto de acá, lo que yo voy a hacer es multiplicar a toda la expresión por coseno de alfa. Y se obtiene lo siguiente. Coseno de alfa por el primer término sería 8 seno de alfa por coseno de alfa. Secante por coseno de alfa vale 1. 2 coseno de alfa por el coseno de alfa valdría 2 coseno al cuadrado de alfa. Ahora, se puede observar claramente que este tipo de acá, 2 coseno al cuadrado, me hace recordar la fórmula de degradación. ¿A qué es igual 2 coseno al cuadrado de alfa? Esto es igual a decir 1 más coseno del doble. Ahora, 8 coseno de alfa, para que usted lo vea mejor, este tipo de aquí, me hace recordar a este valor. Factorice 4 y acá quedaría así, 4 y acá sería 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Entonces quedaría la expresión de esta manera. Acá sería 4 seno del doble. Este 1 y este 1 se cancela y acá sería igual a coseno del doble. Este coseno pasa a dividir y obtengo tangente del doble igual a 1/4. Entonces, ya obtengo aquí la tangente del doble. O sea que este tipo ya lo tengo acá. Ahora me falta la tangente de 4 alfa. Entonces yo digo, ¿cómo? La tangente de 4 de alfa es igual 2 tangente del doble sobre 1 menos tangente al cuadrado del doble. Entonces ya lo obtengo. Solamente reemplazo tangente del doble. Tengo esta expresión. Y si usted realiza la operación, entonces tangente de 4 de alfa me va a salir 8 sobre 15. Listo. De la figura se obtiene lo siguiente. Ya obtuve los dos valores. En la figurita, por ejemplo, tangente de 4 de alfa en el triángulo más grande, eso es cateto opuesto que vale A sobre cateto adyacente que vale 3. Pero nosotros sabemos que el verdadero valor de la tangente, el valor, mejor dicho, de la tangente de 4 de alfa, ¿cuánto es? Eso es 8 sobre 15. Si usted realiza la operación 8 sobre 15 igual a A tercios, ¿cuánto vale A? El valor de A acá sería 1,6. De la segunda expresión, tangente del doble, en el triángulo pequeño, la tangente del doble sería cateto opuesto que vale B sobre el adyacente que vale 1,6. Entonces yo me pregunto y digo acá, este es la tangente del doble, pero ¿cuánto vale tangente del doble también? La tangente del doble también vale ¿cuánto? Eso vale 1/4. Si la tangente del doble es 1/4 igual a 1,6, entonces obtengo el valor de B. ¿Cuánto vale B? B vale 0,4. Muy bien. De aquí, la altura sería A más B más 0,2 y esto de acá es igual a 1,6 más 0,4 sería 2 y 2 más 0,2 sería 2,2 metros. Muy bien. Entonces la altura sería 2,2 metros, alternativa a la letra D. Pueden tomar la captura de pantalla y con eso nos vamos a ir a un receso. ¿Está bien?
para regresar a las 10:05. Si tienen alguna pregunta, por favor lo pueden realizar. ¿Algún comentario o algo que no se haya entendido? Por favor, pregunten. Ya, espero que hayan tomado la captura de pantalla y nos vemos a las 10:05, ¿sí? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Listo. Dejo de presentar. A ver, vamos a continuar nuevamente, ¿ya? Vamos a explicar nuevamente con el problema número 6. ¿Se observa la diapositiva en este momento? Sí, ¿no? Gracias, Ariana. Sí, muy bien. Vamos a volver a repetir. Dice, la Municipalidad del Alto Perú adquiere 6 camiones cisternas para el riego de parques. Si cada camión cuesta 8M más un miles de dólares, donde M es el máximo valor de la expresión, ¿cuánto pagó por dicha compra? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Le llamé F a la expresión que yo deseo encontrar su máximo valor. Entonces, mi objetivo va a ser el siguiente. Va a ser expresar a este F por medio de una desigualdad. Si yo consigo que el valor de F fuera, por ejemplo, menor o igual a 5, entonces aquí automáticamente voy a obtener su máximo valor. Por ejemplo, el máximo valor de F en este caso es 5. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que el M es dicho máximo valor. Entonces, M es igual a este valor que sería 5. Entonces, mi objetivo se centra en encontrar esta pequeña desigualdad. ¿Cómo consigo una desigualdad? Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Al F voy a factorizar un cuarto. Por ejemplo, acá sería un cuarto. Acá factorizado quedaría 1. Ahora, este 2 coseno lo voy a distribuir y multiplicar de esta manera así. Acá 2 coseno por 4 coseno de teta sería 4 por 2 coseno al cuadrado de teta. Ahora, este 2 coseno de teta lo multiplico por este tipo, sería 3 por 2 seno de teta coseno de teta. ¿Está bien? Ahora, aquí aplicando la fórmula de degradación, 2 coseno al cuadrado de teta, este tipo de acá se escribe de esta manera, sería 4 veces 1 más coseno del doble. Este tipo de aquí, 2 coseno al cuadrado de teta, por ángulo doble, este tipo de aquí es seno del doble de teta. Muy bien. Realizo las operaciones adecuadas y obtengo lo siguiente, que el valor de F es un cuarto. 4 por 1, 4 más 1, 5. 4 coseno de 2 teta más 3 seno de 2 teta. Ahora, una observación que se hizo en la clase pasada era la siguiente. Observación. Si yo tuviese una expresión de esta naturaleza, de esta forma, el valor de E es igual a así. Si yo tuviera una expresión de esta naturaleza, E es igual a A más B coseno de teta, donde esto de acá es para todo valor de X. Si yo tuviera una expresión así, entonces el valor de E está entre dos, está en esta desigualdad. Ya, eso de aquí está en esta desigualdad de acá. Aquí sería, acá estaría, los coeficientes elevados al cuadrado, a al cuadrado más b al cuadrado, y acá estaría el coeficiente elevado al cuadrado, a cuadrado más b elevado al cuadrado. Obviamente que acá le falta el signo negativo. ¿Está bien? Esta propiedad se dijo la clase pasada, acá lo voy a volver a recalcar y lo voy a volver a remarcar. Usando esta propiedad, esta expresión de aquí, 4 coseno, por ejemplo, si a esta expresión de acá yo le llamo el valor de E, por ejemplo, si a este tipo le llamase el valor de E,
Entonces, este valor de E por la observación estaría comprendido entre la raíz cuadrada, y acá sería menos la raíz cuadrada, de los cuadrados de estos dos tipos, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y acá sería 4 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Entonces quedaríamos así, como la observación, como, a ver, acá voy a colocar como de observación, a ver, a ver, disculpen, acá voy a colocar, de la observación se tiene lo siguiente. Aquí estoy aplicando la observación, por si acaso acá puede usted observar. Uy, lo voy a escribir mejor ya. Lo voy a escribir mejor. Aquí para que vea cómo se usa esta observación, lo voy a dibujar así. No. Aquí está la observación, lo voy a colocar de esta manera y va a estar así. Este valor de E era comprendido entre estos dos valores, justamente los valores que yo quería. Acá está la raíz cuadrada y acá está la otra raíz cuadrada. Aquí está 4, los coeficientes al cuadrado, acá sería 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y acá 4 al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado, acá con el signo negativo. Lo que está dentro de cada raíz cuadrada vale 25. 16 más 9, 25, raíz cuadrada de 29 sería 5. Es por eso que acá sale así. 4 coseno, todo este valor, más 3 seno de teta, estaría entre menos 5 y 5. Ahora voy a reconstruir el valor de f. Le voy a sumar 5 a ambos lados. Ahí está. Ahora le voy a multiplicar un cuarto. Un cuarto por 0 es 0. Un cuarto por este tipo, ahí está. Y 10 por un cuarto. Este tipo que está acá, todo este tipo que está aquí, todo este tipo que está aquí, es el valor de f. Este tipo es el valor de f. Entonces, f estaría entre qué valores? El f estaría entre 0 y 5 medios. ¿No? Quedaría así. Ya. Entonces quedaría así. Entonces, aquí, acá voy a decir así, ¿cuánto es el máximo valor de f? Así, el máximo valor de f, en este caso, es igual a 5 medios. Como el máximo valor de f es 5 medios, entonces ya encontré lo que yo quería. Entonces, así, el valor de m es 5 medios. Luego, la cantidad, el monto que se pagó, a ver, el monto de cada camión, el precio de cada camión es 8M más un miles de dólares. Si el M es 5 medios, eso quiere decir que toda esta expresión sería 21. Toda esta expresión de acá es 21. Pero 21 miles de dólares, ese es equivalente a decir 20.000 dólares. 21.000 dólares. Por lo tanto, si compro yo 6 cisternas, ¿cuánto pago? Si cada uno cuesta 21.000, por 6 sería 126.000 dólares. Alternativa, la letra C. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta aquí? Por el respecto al problema número 6, ¿alguna pregunta? ¿O está todo claro acá?
¿No hay ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a borrar esta parte de acá para el ejercicio número 7. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Voy a borrar acá. El problema número 7. El problema número 7 me dice lo siguiente. Dice así. Rodolfo desde los puntos, a ver, Rodolfo desde los puntos A, ya, desde los puntos A, Rodolfo desde los puntos A y los puntos B ubicados en el suelo, observa el punto P del edificio. Como se muestra en la figura, si la altura del edificio es de 56 metros y además alfa más beta mide 90 grados, es decir, que este ángulo a alfa más beta es igual a 90 grados, alfa más beta es igual a 90, me está diciendo acá, calcule la distancia entre los puntos A y B, calcule esta distancia, el cual le voy a llamar de metros, en términos de alfa. Me piden calcular esta suma en términos de alfa. Muy bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Debo de aprovechar que la figura de abajo, en esta figurita que se encuentra en la parte de abajo, es un triángulo rectángulo. Para aprovecharme de este triángulo rectángulo que se encuentra en la parte de abajo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver, mire, voy a sacar acá este triangulito de aquí. Mire, voy a sacar este hipotenusa, este cateto de acá. Voy a sacar este cateto de aquí y voy a sacar este cateto de aquí. Voy a dibujar este triangulito que está en esta parte de acá. Aquí se encuentra el ángulo alfa y los laditos son los siguientes. Este ladito vale 56 y este es el ladito que yo quiero encontrar, que es el que está en la parte de abajo. Aplico acá resolución de triángulos. ¿Ya? Aplico resolución y digo, el cateto que yo quiero es al cateto que yo tengo. ¿Qué razón me representa? El lado que yo quiero sobre el lado que yo tengo. Esto de acá me representa a la cotangente de alfa. A la cotangente del ángulo de alfa. Despejando el valor de X, eso quiere decir que este ladito de acá valdría 56 cotangente de alfa. Voy a borrar acá una partecita para aclarar bien, ¿ya? Ahí está. Este es 56 cotangente de alfa. Análogamente, ¿me puede decir cuánto vale este cateto de acá? Este cateto de aquí, ¿cuánto valdría? Usando el mismo razonamiento, pero para el ángulo de beta. ¿Cuánto valdría ese tipo de ahí? ¿Mm? ¿Cuánto vale ese tipo? Este tipo valdría 56 cotangente de beta. Muy bien, Piero. 56 cotangente de beta. Eso valdría este tipo de acá. Listo. Muy bien. Ahora, en el triángulo que está abajo, en el triángulo sombreadito de abajo, voy a usar el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras se tiene que la distancia elevado al cuadrado es igual 56 cotangente de alfa al cuadrado más 56 cotangente de beta elevado al cuadrado. Entonces acá me va a quedar d al cuadrado, factorizo 56 al cuadrado y acá me debe quedar algo. Mire, aquí, como todos me piden en términos de alfa, esta cotangente de beta no debe de estar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Aquí voy a usar las corrazones. Las corrazones me dicen lo siguiente. Esta cotangente de beta, la cotangente del ángulo de beta, lo puedo cambiar por su corrazón. ¿Cuál es la corrazón de la cotangente? Tangente.
¿Cuál es el complemento de beta? Alfa. Entonces, esta cotangente de beta lo voy a cambiar. Entonces me va a quedar así. Al factorizar 56 al cuadrado, me queda cotangente al de alfa elevado al cuadrado más, en lugar de cotangente, voy a escribir tangente de alfa elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? En este término de aquí, lo que yo voy a hacer es sumarle 2 y restarle 2. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. Para que se vea la idea, acá voy a hacer así, mire. Esta cotangente al cuadrado de alfa más tangente al cuadrado de alfa, le voy a sumar 2 y le voy a restar 2. ¿Para qué? Porque este tipo es un cuadrado perfecto. Este tipo de acá es cotangente de alfa más tangente de alfa, todo este tipo elevado al cuadrado. Y no me olvido del valor de 2. ¿Está bien? Eso sería así. Entonces, este de acá es equivalente a decir cotangente de alfa más tangente de alfa elevado al cuadrado menos 2. Ahora use usted la identidad especial. Cotangente más tangente. Este tipo de acá es 2 veces cosecante del doble del ángulo elevado al cuadrado menos 2. Aquí realizo la operación cuadrática. Acá sería d cuadrado es igual 56 al cuadrado por 4 por la cosecante al cuadrado del doble menos 2, sacando raíz cuadrada y admitiendo que el valor de d es un número positivo, entonces d debe de ser igual 56 raíz cuadrada de 4 cosecante de 2 alfa menos 2. Por lo tanto, la distancia entre los puntos A y B es este tipo. Alternativa, la letra C. Pueden tomar la captura de pantalla y vamos a pasar al problema número 8. ¿Preguntas? Ya. Muy bien, pueden tomar una captura de pantalla aquí. Listo. Vamos a pasar al problema número 8. ¿Ya? Voy a borrar. Dice así. Problema número 8. El problema número 8 me dice lo siguiente. Dice, la figura muestra el croquis de la vista superior de un centro recreacional donde la piscina tiene forma de un cilindro circular recto, con una profundidad de 1,4 metros. Los puntos B y E son de tangencia. O es el centro, AD es igual a 3 veces AB y no es igual a 9 veces AC. Además, se cumple esta condición. Esta condición se cumple, me dice. Si una piscina que tiene la misma forma e igual profundidad, cuyo radio mide 20 metros, se demora 20 minutos en llenarse. ¿Cuánto demorará en llenarse la piscina de la figura con el mismo mecanismo de llenado? A ver. ¿Cuánto le ha salido el problema número 8? ¿Alguien ha resuelto el problema número 8? Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que yo quiero hallar aquí? A ver, en primer lugar, aquí aparece, a ver. La B me dice Regina. Andrea me dice la B. Sí, sale la B. Sale 125. Oye, vamos a ver, pero ¿cómo? A ver. Vamos a ver, mire. Aquí aparece el ángulo de 2 teta.
Entonces me hace pensar acá que debo encontrar una razón para 2 teta, ¿ya? Vamos a ver si lo puedo conseguir. Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a multiplicar, a ver, voy a colocar acá lo siguiente. Acá tengo una identidad. Recordar las fórmulas de degradación que me decían 2 veces el coseno al cuadrado de tita, eso es igual a 1 más coseno del doble de teta. Mala respuesta. Este es 1 acá. Esta es la fórmula de degradación. Acá lo que vamos a usar y lo que vamos a recordar aquí. Muy bien. Entonces voy acá a operar en aspa y voy a obtener lo siguiente. 4 por 3, eso es 12. Pero seno del doble, eso es 2 veces seno por coseno. Este tipo pasa a multiplicar acá y quedaría igual a 5. Pero 1 más coseno del doble lo voy a reemplazar por 2 coseno al cuadrado de tita. Ahora, simplifique usted aquí el valor de coseno. Este coseno de acá se cancela con 1 de aquí. ¿Qué es lo que le queda acá? Entonces, aquí va a quedar lo siguiente. Aquí entonces, para que usted observe acá, ojo, también se canceló otro valor. No me había olvidado acá. Se canceló este tipo también. Este 2 y este 2 también se cancelaron. Entonces queda de esta manera. Acá quedaría 12 veces seno de teta igual a 5 veces coseno de teta. ¿Está bien? Ahora, de aquí, usted despeja el coseno y despeja el valor de 12 y obtiene lo siguiente. Lo tendría así. A ver, lo coloco así mejor, ¿no? Ya, lo voy a colocar así mejor. Para que sea mucho mejor, lo voy a colocar así. Lo voy a colocar así. Ya, quiero que usted observe acá. Mire, a ver. Acá me queda seno de 12. Acá me queda seno de teta. El valor de 12 lo pasé a dividir acá. Acá me quedo el valor de 5 y el coseno que estaba acá lo pasé a dividir acá. ¿Quién es este tipo? Ese tipo es tangente de teta igual a 5 sobre 12. Ahí está. Este tipo lo voy a usar. Voy a colocar acá la figurita. Esta es la figurita. ¿Ah? Quiero que usted observe aquí. Aquí está una circunferencia o un círculo donde su centro es 0 y acá está el punto E y el punto B son puntos de tangencia. Entonces, siempre a mí me dijeron que cuando veo una circunferencia y vea punto de tangencia, siempre trace el radio que apunte a los puntos de tangencia, porque aquí, este angulito de acá va a ser 90 grados. ¿Está bien? Ahora, desde como este ángulo es 2 teta, entonces desde el punto A hacia el punto O, trazo un segmento. Este segmento divide a 2 ángulos. ¿Cuánto valen estos 2 angulitos? Si el ángulo más grande mide 2 teta, si este ángulo grande mide 2 teta, ¿cuánto mide cada uno de ellos? Por la propiedad de álgebra, ¿cuánto mediría cada uno de geometría diré? ¿Cuánto mide cada uno de ellos? Cada angulito mide la mitad, mide teta. Pero este mide teta. Entonces, fíjese usted en este triángulo que acabo yo de construir. Lo voy a pintar de rojo. Fíjese en este triángulo de acá. En este triángulo voy a hacer uso de la razón trigonométrica. La tangente de teta es 5 sobre 12. Eso quiere decir
que este cateto es como 5K y este otro cateto es como 12K. Lo voy a resaltar acá con este color. Este cateto de aquí es 12K. Ahora, ¿cuánto vale el segmento AB? Este segmentito de acá, ¿cuánto valdría este de aquí? Este de acá también vale 12K. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale el segmento AC? Para usted, ¿cuánto valdría el segmento AC? ¿Y cuánto valdría el segmento, mejor dicho, claro, AC y el segmento AD? A ver, el segmento AC, ¿cuánto vale? Me dicen que el segmento AC, 9 veces ese segmento es 3 veces AB. ¿Cuánto vale AC? A ver, este segmento, ¿cuánto valdría si se cumple esta condición? Simplifica tercia a tercia. Acá sería de que AB es 3 veces AC. Si AB vale 12, ¿cuánto vale AC? AC vale 4K. Eso quiere decir que este segmento de aquí, desde este punto hasta aquí, vale 4K. ¿Cuánto vale AD? Si AB vale 12, AD valdría 36. Este vale 36K. Eso quiere decir que esta longitud valdría 24K. Listo. Muy bien. De la figurita, el segmento desde el punto C hasta el punto D valdría 40K. Entonces, CD es igual a 40. Pero, en la realidad, ¿cuánto vale CD? ¿Cuánto valdría CD? Aquí, este segmento es 40K. Pero además también, ¿cuánto vale? ¿Cuál sería el otro valor? Como este segmento de acá, 400. Eso es porque este segmento es igual al segmento de arriba. Eso quiere decir que este también mide 400. Este mide 400. Entonces, si CD vale 400 y E vale 40K, ¿cuánto vale el valor de K? El valor de K, en este caso, sería 10. Luego, el radio del círculo es 5K. Como K vale 10, el radio vale 50. Ahora, listo. Hemos encontrado el radio de la piscina que está en la figura. Les voy a decir lo siguiente. Mire, ¿cómo puedo encontrar yo el tiempo de llenado? A ver, miren. En este ejercicio aparecen 3 magnitudes. Para llenar la piscina, ¿qué se necesita? Regla de 3. Se necesita el radio. Cuando usted llene una piscina, lo que necesita es saber la capacidad de la piscina. Y cuando yo hablo de capacidad de una piscina, ¿de qué estoy hablando? ¿Perímetro, área o volumen? Volumen. Muy bien, Milagritos. Entonces, la magnitud, primera magnitud que usted observa es el volumen de la piscina. Vaya, volumen. ¿Qué más interviene? Ya. El volumen es la capacidad de la piscina, la capacidad que puede contener de agua. La segunda magnitud es el tiempo que demoro en llenar la piscina. La segunda magnitud sería el tiempo. La cantidad de tiempo que yo necesito para llenar la piscina. Y la segunda, y la tercera, mejor dicho, ¿cuál sería? Hay un volumen
que es la capacidad del cilindro, la cantidad de cilindro que puede entrar, la cantidad de agua que puede entrar en la piscina, el tiempo que necesito para llenarlo, y cuál sería la tercera. ¿Lo puede decir? ¿O no observa, o no existe una tercera? ¿Sabe cuál es la tercera? La tercera es el mecanismo de llenado. Para algo acá dice, en la tercera es el mecanismo de llenado. Son tres condiciones, tres magnitudes. Para llenar una piscina necesito saber su capacidad, necesito saber el tiempo que demora y necesito saber con qué mecanismo lo voy a llenar. Ahora la pregunta es, de estas tres magnitudes, ¿cuál es constante? Porque para poder hacer, como dijo Piero, usar la regla de tres, yo necesito de satisfacer cuál de estas tres es constante. Y pregunta para usted, ¿cuál de estas tres magnitudes, volumen, tiempo, mecanismo es constante? El mecanismo. Porque acá dice claramente, el mismo mecanismo de llenado. Eso es constante. Entonces, mi regla de tres solamente se va a determinar por el volumen de la piscina y el tiempo que demora en llenarse. ¿Cómo se calcula el volumen de una piscina, de un cilindro circular recto? Ah, ya. En este caso, el volumen de un cilindro circular recto, o sea, un cilindro así, sería igual al área del círculo, al área de la base, que en este caso es un círculo, multiplicado por una altura que le voy a llamar h. Esto de acá debe estar en metros cúbicos, ¿no? Bueno, en una unidad cúbica, ya, bueno, eso lo voy a dejar ahí tal como está. Eso es el volumen de un cilindro, el área de la base por la altura. Entonces yo voy a decir lo siguiente, el volumen del primer cilindro, mejor dicho, el cilindro, mejor dicho, la piscina eh, parecida, ¿no? La primera piscina, que es de radio 20 metros. Entonces, esa piscina, su volumen sería pi por el radio elevado al cuadrado por la altura, que en este caso es la profundidad, que es 1,4, y este volumen lo llena en 20 minutos. ¿Cuánto demorará de llenar una piscina cuyo volumen es pi por el radio 50 al cuadrado por la profundidad 1,4 metros cúbicos? Yo quiero saber cuántos minutos lo voy a llenar. Por una regla de tres simple, usted opere aquí, va a tener que los X es 125. Por lo tanto, para llenar la piscina se demora 125 minutos, alternativa la letra B. Pueden tomar la captura de pantalla y vamos a pasar al problema número 9. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Está claro el problema? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Ok, gracias, Piero. Ya pueden tomar la captura de pantalla. Vamos a pasar al problema número 9. Ya. Espero que hayan tomado la captura de pantalla. ¿Listo? Problema número 9. Voy a borrar. Bien, bien. Ya. Problema número 9. Ya. Problema número 9 dice así. En la figura se muestra una grúa torre trasladando una columna de acero sobre un edificio. Si el segmento AB, o sea, este segmento de aquí,
el segmento AB. Si el segmento AB, este segmento de aquí, es de 4 metros, y el segmento BC, este segmento de acá, este segmento de aquí, me dicen que vale 2 raíz de 12 más 2. Me piden hallar la altura del edificio. La altura del edificio está dada de esta forma. Esta es la altura del edificio. Esta es la altura del edificio, el cual le voy a llamar así. Altura del edificio. Del edificio. ¿Está bien? Esta altura del edificio se va a calcular como la diferencia entre esta distancia y esta de acá. La diferencia entre este grande y este pequeño. ¿Está bien? Eso es lo que yo debo calcular. A ver, para poder calcular ese tipo, yo observo acá en la figurita de acá, la parte de arriba, observo un triángulo que no es un triángulo rectángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es trazar una alturita. Traza la altura de esta manera, así. Para que usted encuentre dos triángulos, a esta alturita le voy a llamar H. ¿Está bien? Si usted se fija en este triángulo que está en la parte derecha, que lo voy a pintar así, a ver, lo voy a pintar con este color. Si se fija usted en este triángulo que está aquí, por resolución de triángulos, ¿cuánto vale el valor de H? El valor de H es el siguiente. H es igual 2 raíz de 12 más 2 por el seno de este ángulo teta. ¿Bien? Pero por el otro lado, por el triángulo que está en la izquierda, el valor de H, ¿cuánto valdría? Sería 4 por el seno de 3 teta. Ahí está. Ahora, desarrolla aquí. Simplifique este 2. Disculpe, este 2 lo voy a cancelar así. Le saco mitad acá, acá le saco mitad, acá me quedo con 2. Ahora quedaría así. Acá me va a quedar raíz de 2 más 2 por el seno de teta. Y acá uso la identidad del ángulo triple, pero la identidad auxiliar. Acá sería igual 2 veces seno del triple, seno de teta, por 2 coseno del doble más 1. Ahora simplifique. Este tipo y este tipo se cancela. Quedando solamente lo siguiente. Acá me queda raíz de 12 más 2. 2 por 2 coseno de 2 teta sería 4 coseno de 2 teta. 2 por 1 sería 2. Ahora simplifique. Este tipo y este tipo se cancela. Me queda así. Raíz de 12, eso es 2 raíz de 3. Y ese es igual 4 coseno del doble. Simplifica acá mitad y mitad, obtiene usted coseno del doble de teta igual raíz de 3 sobre 2. Pregunta para usted, ¿cuánto vale 2 teta? Cuando vea raíz de 3, automáticamente piense en el triángulo de 30 y 60 como una buena alternativa. ¿Cuánto vale el ángulo de 2 teta? ¿30 o 60? ¿Qué dice usted? Este ángulo de 2 teta valdría, gracias Piero, valdría 30. Si conozco el ángulo de 2 teta, ya puedo hallar la altura. Digo así. Luego, la altura del edificio es igual. Esta longitud, que es 2 veces cosecante del doble de teta, que en este caso vale 30, más la secante al cubo de 4 veces teta. 4 veces teta sería 60, menos esta longitud que es 8,5. Nosotros ya sabíamos que este tipo, ¿cuánto debería de valer? Cosecante al cuadrado de 30. Cosecante de 30 vale 2 elevado al cuadrado
valdría 4. Ahora, secante al cubo de 60. Secante de 60 vale 2, pero elevado al cubo sería 8. 8 más 4, 12. 12 más 6, 72. 72 menos 8,5 sería 63,5. Por lo tanto, la altura del edificio es 63,5, alternativa la letra B. Pueden tomar la captura de pantalla para ese ejercicio, ¿sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta sobre el problema número 9? ¿O tienen alguna duda o algún comentario que deseen hacer? ¿Preguntas? Ujú. ¿Alguna pregunta aquí? Está todo claro, ¿no? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a pasar al último problema. Voy a borrar esta parte de aquí. Pasemos al problema número 10. El problema número 10 me dice lo siguiente. Dice así. Una persona conduciendo un automóvil se aproxima a un letrero de bienvenida de una ciudad en un determinado instante. El ángulo con el que observa dicho letrero es beta y el ángulo de elevación con el que observa la parte más baja del letrero es de 2 beta, como se representa en la figura. Muy bien. Esta figurita que está acá, este triangulito que está acá, lo voy a colocar aquí. Ahí está el triangulito. Acá está el punto P, acá está el punto Q, acá está alfa y acá está beta. Me dice así, si el ojo de la persona que se encuentra a una altura de 1,4 metros respecto a la pista, aquí está el ojo de la persona. La distancia o a la altura a la que se encuentra con respecto a la pista, o sea, esta longitud de aquí, esta longitud vale 1,4 metros. Esta longitud es de 1,4 metros. Listo. Ahora me dice de la persona respecto a la pista y a una distancia de 14,4 respecto a la vertical que pasa por los puntos P y Q. Dicha vertical es este de acá. Esta es la vertical que pasa por los puntos P y Q. Esta es la vertical. Eso quiere decir que la distancia desde los ojos a dicha vertical es de 14,4 metros. En otras palabras, esta longitud de aquí vale 14,4 metros. Me piden calcular el valor de D. En este caso, el valor de D es este tipo de acá. Es esta distancia que está aquí, el cual le voy a llamar D metros. Ahí está. D metros. Listo. ¿Está bien? Ahora, miren. Si la distancia desde el punto Q hasta este puntito que está, hasta esta aspita que está en la pista, es de 5,6 metros, ¿está bien? La distancia del punto Q hasta donde está la aspita es 5,6 metros. ¿Cuánto vale esta distancia que está acá? Que lo voy a pintar de color verde. ¿Cuánto vale esta distancia que está aquí? Obviamente que acá también vale 1,4. Él también vale 1,4. Esta distancia valdría 4,2. Muy bien. Él vale 4,2. Ahora, en la figurita se tiene lo siguiente. Si yo pinto la figurita de esta manera, así, en este triangulito que está acá, en este triangulito, se conoce la tangente del doble de beta. ¿Cuánto es la tangente del doble? La tangente del doble sería 4,2 sobre 14,4.
Y eso sería 7 sobre 24. Listo. Ahora, yo quiero hallar el valor de D. Para calcular el valor de D, necesito conocer una razón para el triángulo más grande. Como en el triángulo más grande, el ángulo de aquí es 3 beta, este ángulo de acá es 3 beta, entonces voy a aplicar la tangente. Tangente de triple de beta, eso es 3 tangente de beta menos tangente al cubo de beta sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de beta. Si quiero aplicar la tangente del triple, yo necesito conocer tangente de beta. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mire, acá arribita voy a dibujar un triangulito de esta forma, así. En este triangulito de acá voy a colocar el ángulo de beta. Este de aquí es 2 beta. La relación de sus laditos, L es 7, L es 24 y acá es 90. ¿Está bien? Por Pitágoras, este debe ser 25. Ahora lo que voy a hacer es prolongar esta distancia, una longitud del mismo tamaño que la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 25, él también debe medir 25. Ahora lo que voy a hacer es unir estos dos puntitos de acá. Este puntito lo uno acá, formando acá un triángulo isósceles y por ende este angulito es beta. Del triangulito que está acá, la tangente de beta, ¿cuánto sería? Tangente de beta sería 7 sobre 49. Eso quiere decir que la tangente de beta es 1/7. Ahora lo voy a reemplazar acá. De la figurita, tangente de 3 beta, eso es D, 4,2 más D sobre 14,4. Reemplace aquí 1/7 y quedaría de esta manera. Desarrolle. Este tipo quedaría así. Y este tipo quedaría de esta forma. Realiza la operación, las cuentas usted realiza, encontraría que D es 375 sobre 161. Alternativa, la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla de esta última parte. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerlo, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que deseen hacer del problema número 10, lo pueden realizar. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Muy bien. Con eso vamos a finalizar el día de hoy. Voy a colocar los problemas propuestos. Voy a borrar acá. Los problemas propuestos, la 1 sale la D, la 2 sale la C, la 3 sale la A, la 4 sale la D y la 5 sale la C. Una pequeña observación, en el problema número 2, creo, las alternativas estaban en metros, ¿no? Ahí deben ponerle decámetro, ¿ya? Creo que la alternativa, la número 2, creo que sale 5 tercios, pero debe ser en decámetro, así debe ser, ¿ya? Eso solamente es la pequeña observación y con eso vamos a finalizar. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún otro o un comentario que deseen? Listo. Gracias, Piero. ¿Alguna pregunta? Gracias, Milagros. Muy bien. Entonces, en vista de que no hay preguntas con respecto al tema del día de hoy, en la siguiente clase vamos a finalizar con lo referente a todo lo que son identidades trigonométricas. El tema siguiente va a ser las transformaciones trigonométricas, el cual vincula cómo trasladar o transformar de una operación que es el producto a una suma, ¿ya? O diferencia, y viceversa. De la operación suma o diferencia de dos razones,
transformarlo o llevarlo a un producto de dos razones. Y con eso vamos a terminar con todo lo relacionado a las identidades trigonométricas. ¿Ya? Ujú. ¿No hay preguntas con respecto a este punto? Muy bien. Gracias a todos ustedes por su participación y su atención. Nos veremos hasta la próxima clase. Gracias. Ya. Antes de finalizar, quiero invitarle a todos ustedes a participar al aula del multichat, en la cual usted puede realizar cualquier tipo de consultas con respecto al curso, con respecto a la parte teórica de la semana, a los ejercicios propuestos de la semana, además de los ejercicios de clase que no se haya entendido en algún punto o algo que quedó ahí en duda, pueden preguntar ahí. También de cualquier material que tengan de los siglos pasados de la pre, de los exámenes de la pre o examen de admisión, si ustedes deseen, o de cualquier otro material que tengan al alcance de la mano, ¿ya? Ahí pueden acercarse en los horarios respectivos y se reitera la invitación nuevamente en el aula del multichat. Muy bien, conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos. Cuídense mucho, sigan practicando. Listo.